Saludos y bendiciones. Estamos en la tercera enseñanza del tema La belleza de Esther. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos llegar a esta tercera enseñanza, Señor, donde tú nos permites conocer cuál es la belleza, Señor, cómo llegamos a esa belleza, Padre Celestial, que perdura. Te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes a comprender sabiduría. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, las enseñanzas pasadas vimos que el proceso de belleza de Esther fue en 12 meses. Los primeros 12 meses ella fue llenada de aceite, lo cual hizo que su piel se hiciera limpia, se hiciera suave y se hiciera pura, lo que significa en nosotros que nuestra vida se tiene que limpiar, tenemos que suavizarnos, hacernos humildes y receptivos, y así con esto nos vamos a purificar y vivir en santidad. En los segundos 6 meses vimos que a Esther le ponían perfumes, los cuales se impregnaban en su cuerpo, porque ya su piel estaba suavecita, y así nosotros en nuestra vida, nosotros nos impregnamos del perfume que es el carácter de Cristo, los 9 frutos del Espíritu Santo. Y que además nosotros, en su proceso de belleza de Esther escogió una ropa, la cual no fue lo que ella quiso escoger, sino que un eunuco del rey le dijo qué vestiduras debía escoger. Y nosotras en nuestra vida también nos revestimos del nuevo hombre y dejamos las vestiduras del mundo, dejamos la carnalidad, dejamos esas vestiduras y nos hacemos obedientes para escuchar la guianza del Espíritu Santo. Y vamos a ver en esta enseñanza que toda esa preparación de belleza de Esther sirvió para una noche, pero esa noche para nosotros significa que durará por siempre y durará para la eternidad, para que nosotros vayamos con Cristo, y que esta belleza que estamos generando aquí es una belleza que dura por siempre para estar nosotros ante la presencia de Dios, que eso es lo más importante para lo que fuimos llamadas. Y dice su palabra en Esther 2:16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y bueno, toda esta belleza que se generó en un año fue para que Esther ganara el favor del rey en una sola noche. Así nosotras nos presentamos ante el rey para que un día le veamos cara a cara y entremos en el gozo de nuestro Señor. En primera de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y estas vestiduras que nosotras estamos haciendo, estamos pidiéndole a Dios que haga en nosotros esta belleza que se está generando en nosotros, es para verle cara a cara en la eternidad. Ese es el propósito, uno de los propósitos para el cual tú fuiste llamada, para que un día le veamos. Si nos preparamos, si nos dejamos nosotras transformar, es para que un día estemos frente a Él. Sí, en esta tierra también dice su palabra que veremos su bondad en esta tierra de los vivientes, que es su misericordia, y que veremos la renovación, la transformación, la restauración de nuestro matrimonio. Pero antes que eso fuimos llamadas para la eternidad. Nuestro llamado es para la eternidad, más allá de lo que aquí podamos ver, más allá de lo que nuestros ojos aquí ven.
dice su palabra que Dios se fue a preparar lo que ojo nunca ha visto, lo que ni siquiera nos imaginamos. Para eso es que Dios se fue a preparar una morada para nosotras en el reino celestial. Es eternidad a la que vamos. Aquí estamos de pasadita, pero nosotros vamos a una eternidad. Y entonces es para eso, para lo que nos preparamos. Pero Dios, con toda su infinita misericordia, también te va a dejar ver aquí su misericordia en esta tierra de los vivientes. Y bueno, vamos a ver ahora sí el propósito de este proceso, el propósito de tu proceso, el propósito del por qué tú atravesaste este desierto. Y en Esther 4:14 dice, bueno, después de eso, en la historia de Esther, que seguramente tú conoces, que has leído, sabes que el pueblo de Esther se vio en grandes dificultades porque hubo un decreto en el que se iba a exterminar a los judíos si ellos no adoraban a una persona que los quería exterminar. Y entonces el propósito por el cual llegó Esther ahí fue para que ella fuera intercesora. Y mira lo que dice este versículo. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y yo en esta hora, amada hermana, te quiero decir que este versículo Dios te lo está diciendo a ti, porque así como el pueblo de Esther iba a ser exterminado, déjame decirte que hay un propósito de parte de Satanás para destruirte a ti y a toda tu familia. Y entonces cuando tú dices, no, es que yo no tengo por qué sufrir estando en esta brecha de sufrimiento. Cuando tú decides optar y decir, no, yo me retiro de esta brecha, tú le estás diciendo a Dios, yo no quiero pasar por ese proceso de belleza y yo no quiero estar lista para este proceso de la brecha. Y entonces mira lo que se te está diciendo. Pon tu nombre ahí donde dice Esther. Bueno, quita los numeritos. En vez de Esther, pon tu nombre. Por ejemplo, yo cuando leí esta palabra fue como si Dios me hablara y me dijera así, mira, Denise, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para tu familia. Mas tú y la casa de tu padre, es decir, mas yo y mi esposo pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y entonces yo decía, si Dios quiere salvar a mi familia, salvará a mi familia. Si yo me quito de la brecha, a lo mejor pereceremos mi esposo y yo. Y a lo mejor Dios tendrá misericordia de mis hijos. Y su misericordia es tan grande que su misericordia se extenderá para ellos, que vendrá alivio de otro lado. Pero si yo me quito de esta brecha, puede que a lo mejor ni siquiera haya alivio para mi familia, para mis generaciones, para mis hijos. Y entonces yo decía, esta palabra es para nosotras, esta palabra es para ti. ¿Quién sabe? Y quién sabe si para esta hora has llegado a este proceso, has llegado a este desierto, para que respiro venga por medio de tu intercesión. Tú fuiste llamada para ser intercesora, pero si desertas, alivio vendrá para el propósito que Dios quiere. Pero tú ya no serás ese instrumento útil para Dios. Entonces tú sabes si te quitas de este proceso de la brecha, si tú desertas por berrinche, por cobardía, por amargura, por soberbia. Si tú decides desertar, Dios cumplirá el propósito que tiene en otro lado, por medio de otra persona. Y entonces será triste que no seas utilizada como Esther se dejó utilizar. Y mira, ¿cuál fue el propósito de Esther? ¿Para qué se preparaba Esther en realidad? Dios la preparó para que pudiera interceder y salvar a su pueblo, y Dios le dio la oportunidad de ser la intercesora de toda una nación.
Pero si no aceptaba el destino de ser la intercesora, la liberación de su pueblo vendría de otro lado. Mardoqueo le dijo que si se quedaba callada, Dios traería salvación para el pueblo, para su pueblo de otro lado. Así que realmente la salvación la daría Dios. Sin embargo, podía cumplir el llamado y el propósito en Dios. En este proceso de restauración matrimonial, Dios te ha llamado, amada hermana, para embellecerte tanto que tu limpieza, sanidad y pureza de corazón que Dios haga en ti te permitan ser un instrumento útil para Dios. Un instrumento que pueda hacer que ganes a tu familia para Cristo, como lo dice 1 de Pedro 3 del 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si tú fuiste llamada para interceder con un corazón limpio y a través de ti tus generaciones sean salvas para Dios y estar en la brecha. Esto no solo se trata de un capricho matrimonial, de un capricho de tener un hombre a tu lado o de ti, sino que esto se trata de cambiar el destino de tu familia, el destino de tu nación. Y entonces está en ti aceptar este proceso. Tú fuiste llamada, hermana, para que intercedas con tu corazón limpio. Tú has sido llamada, hermana, para que a través de ti tus generaciones sean salvas, para que cambies el destino de toda tu generación. Y bueno, hermana, solamente está en ti aceptar este proceso y seguirlo. Y en este proceso no es algo que se nos pida, ni siquiera atentar contra nuestra dignidad. Lo único que se nos pide es quedarnos quietas y dejarnos transformar en este proceso hermoso. Entonces vamos a aprender con Esther. Aprendamos con Esther. Lo primero es que ella fue sumisa al tratamiento que era necesario para su encuentro con el rey. El Señor la bendijo y entre las otras mujeres ella fue la elegida. Así como tú has sido elegida. De entre muchos matrimonios, el tuyo ha sido elegido. Esther nunca exigió nada para sí misma. Cuando la llamaron para presentarse ante el rey, ella lo esperó enfrente de su residencia. No se atrevió a entrar precipitadamente. Entonces Esther aprendió a negarse a sí misma y a aceptar el trabajar de Dios en su vida. Y bueno, nosotros tenemos que aprender de Esther que necesitamos la sumisión. El tratamiento que Esther recibió era necesario para su encuentro con el rey y ella se permitió ese trabajo en su vida. Y bueno, vamos nosotros a resumir toda esta enseñanza. Lo primero que se nos enseñó en este proceso es que Dios tiene un tiempo perfecto para procesarte y debemos apegarnos a esa agenda a la que Dios nos ha llamado, y que esto es un proceso de sanidad espiritual, de limpieza, de una reconstrucción interna, que nada tiene que ver al principio con nuestro matrimonio, pero que nuestra transformación personal, tu transformación personal impacta en tu restauración matrimonial y que por ende se hace ahí un milagro en donde tu esposo puede llegar a Cristo. Y lo primero, pues bueno, que nosotros debemos apegarnos al tiempo, a un proceso, que no nos desesperemos, que hay un proceso para todo, que hay un tiempo específico, un tiempo perfecto en donde se requiere esa preparación. Y que en los primeros 6 meses es posible, a través del Espíritu Santo, poder limpiar nuestras vidas, purificarnos, santificarnos, consagrarnos para Dios y dedicarnos para Dios.
A veces nosotros no entendemos que como mujeres puede que nuestro único propósito en nuestra vida sea mantener a nuestra familia unida, es poder guiar una familia hacia Dios. Ese es el propósito de nosotros. Y que bueno, nos dejemos untar ese aceite, es como Esther se dejó untar ese óleo de mirra, que no era fácil, que no era sencillo, pero que ella aceptó. Así nosotros debemos dejar que el aceite del Espíritu Santo nos invada para que seamos limpiadas, purificadas y santificadas. Y así ocurre en nosotras una limpieza espiritual, una suavidad que es el comienzo de una vida en humildad y una purificación en donde vamos a ser mujeres de limpio corazón. Y entonces estos 6 meses serán la santificación de nuestras vidas. Y lo vamos a hacer con 3 cosas: arrepentimiento genuino, la confesión de nuestros pecados y la renuncia a los pecados. Y posteriormente vendrá ese perfume del cual Dios nos quiere impregnar, que no es otra cosa que el carácter de Cristo, para que podamos dar ese fruto, podamos oler a ese fruto del Espíritu Santo, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, en donde donde las personas puedan ver que somos mujeres tan hermosas que no se quieran separar de nosotros, que digan qué hermoso estar con estas mujeres preciosas. Y bueno, después nos vamos a revestir del nuevo hombre, revestirnos, dejando todo consejo mundano, y ahora nos vamos a revestir únicamente de la palabra de Dios. Y saber que esta belleza tiene un propósito eterno y que este proceso tiene un propósito, que es que yo llegue al Padre Celestial en la eternidad, pero que también mi familia sea llevada al Padre por medio de mi conducta, que yo sea esa intercesora para salvar a esa nación que es mi familia. Así seas tú, tu esposo y tus hijos. A lo mejor alcanzas a tus padres, a tus hermanos, que por ti una nación que representa a tu familia sean llevadas a los pies de Cristo. Y que vamos a aprender con Esther, que Esther fue humilde en este proceso, que no puso objeción, que por el contrario fue obediente hasta dar su vida si era posible, porque ella se iba a enfrentar a que podía ser, que se le podía quitar la muerte, pero ella no le importaba eso, porque confió en que ella fue llevada por un propósito. Y así tú, este proceso de belleza, de limpieza en ti, va a cumplir ese propósito en Dios, que por medio de tu belleza espiritual, de tu limpieza espiritual, Dios va a poder hacer milagros en tu familia. Y yo te quiero compartir que esta enseñanza Dios me la mostraba en medio de mi proceso. De hecho, no en medio de mi proceso, cuando empezó el proceso. Recuerdo que en mi proceso empezó en noviembre, el 1 de noviembre, y para el 1 de mayo habían transcurrido 6 meses, en las que si bien yo había conocido de Dios, yo sabía que había algo más, yo ya había entendido que yo debía ser transformada, pero hasta ahí lo único que hacía yo era quedarme quieta, no podía hacer más, porque aún mi esposo quería estar lejos de mí. Y entonces, pasando estos 6 meses, mi esposo se fue, y entonces yo le preguntaba a Dios, ¿cuánto va a durar este proceso? Dime si hay algún tiempo. Y entonces Dios me mostraba esta palabra, y 2 veces, 3 veces me dio el número 12 en diversas enseñanzas. Una de ellas fue esta palabra, otra fue las 12 puertas, que para mí fue una confirmación de decir 12, pero yo decía 12 meses, 12 años, 12 qué. Entonces, cuando empieza el mes de mayo, mi esposo se va, y entonces yo le dije a Dios, yo quiero iniciar una vida contigo, dame una palabra, porque yo estoy en desesperación. Mi esposo se había ido, y entonces yo recibo esta palabra que era en 12.
pero no quise afanarme, y entonces empiezo a escudriñar que era estos 12 meses de limpieza, y entonces empiezo a hacer un índice, y entonces de este índice los primeros temas hablaban de limpieza, de los pecados, de ir despojándote de cada pecado, de pedirle a Dios que escudriñara. Y luego venían las enseñanzas de lo que fue los 12 frutos del Espíritu, la vida en Cristo, cómo se comporta una mujer de Dios, la mujer sabia. Y entonces, pasando 12 meses, yo sabía que algo iba a ocurrir, pero ya no estaba tan afanada. Ocurrieron antes de cumplirse esos 12 meses, antes de llegar al siguiente mayo. Pasa algo muy bonito, porque tuve un milagro, aparte de un milagro de sanidad, que fue el primer milagro que recibí. Tuve un milagro de finanzas, y sí, también después, posteriormente, tuve otro milagro de sanidad. Tuve 2 milagros de sanidad y luego un milagro en mis finanzas que fue asombroso. Espero algún día podértelo compartir, pero fue hermoso ese milagro. Y entonces yo estaba feliz, sí por el milagro que había recibido, pero por ver, o sea, por el poder de Dios que habita sobre cada una de nosotras, y sentir ese abrazo de Dios, sentir que yo ya no necesitaba nada más, y no por egoísmo, pero por decirle a Dios: Señor, si es vivir contigo únicamente, lo acepto y vivo bien. Y entonces yo me sentía tan contenta de estar con Dios que a los 12 meses exactamente regresó mi esposo. Y eso fue hermoso, porque fue la contestación de Dios. Cuando mi esposo regresa meses antes, él empezó a decir cosas bonitas, que él decía: es que yo quiero estar aquí. Es que permítanme estar con ustedes, es que no me quiero ir lejos de ustedes. Y en algún momento mi esposo llegó a decir: no sé qué hago aquí, pero siempre regreso aquí. Y mi esposo llegó a decirme: es que yo quería irme, pero no me pude ir. Y en algún momento me dijo: sabes, nunca me fui. En realidad, me dijo, un esposo nunca puede dejar de amar, de estar pensando en su esposa. Y yo decía, eso como que reconfortaba mi corazón, porque yo decía: gracias a Dios nos deja ver su misericordia en esta tierra de los vivientes. Y a los 12 meses él regresó. Y al principio no fue fácil, porque fue otra vez así como que yo sentía que tenía que estarme muy quieta, y a veces no podía, y a veces le decía yo a Dios: refrena mi boca, sigue refrenando mi boca, y era como, decía yo, siento que no he avanzado, o que soy la misma. Pero no, algo pasa y Dios nos ayuda, Dios nos permite refrenarnos. Y viene como yo decía, ahora ya vi toda la teoría, ahora es como la práctica, ¿no? Porque ya mi esposo estaba aquí y yo le decía a Dios: ayúdame a dar fruto. Y no es fácil porque vienen muchas pruebas, pero Dios te ayuda a dar ese olor fragante. Hoy te puedo decir que en mi matrimonio han pasado cosas muy bonitas, en donde en verdad siento que podemos ser un perfume para esos esposos, donde tu esposo te puede llegar a decir: aquí hay paz. Y eso es hacia lo que también vamos, que un esposo diga: no me quiero ir de aquí porque aquí encuentro paz. Y yo me acuerdo que cuando inició todo el proceso, mi esposo me decía: no quiero estar aquí, quiero estar lejos de ti, así de ya no soporto un instante, ¿no? Y era un ambiente caótico. Yo recuerdo hasta a mis hijos decir: no, esto ya no es posible, ¿no? Así de ya, sepárense porque es feo, ¿no? Porque es difícil. Pero luego el que te puedan decir hasta tus hijos: qué bonito que estén juntos, o que tu mismo esposo te diga: quiero estar ahí contigo. Yo recuerdo muchas veces sentirme, a veces como decir: Señor, si estoy haciendo bien las cosas, Señor, guíame. Y de repente escuchar esa voz del esposo decir: hay paz aquí, quiero seguir aquí, quiero una vida contigo. Y decir solamente el poder de Dios, el que tú te dejes transformar por Dios, va a traer una paz. Y no solo porque el esposo regresa, porque créeme que cuando estás con Dios es una paz hermosa. Pero era lo que te decía, Dios te va a dejar ver su misericordia en esta tierra de los vivientes, y entonces poder ser un perfume a la vida de tu esposo, porque dice su palabra que ahora nosotros debemos dar bien
a nuestros esposos todos los días de su vida. Y entonces, en vez de ser un pesar para nuestros esposos, tenemos que ser ese perfume aliviador. Y nuestra oración es que tú llegues a esa belleza primeramente para Dios, para el Rey de Reyes que todo lo ve. Y después esa belleza se va a extender, esa belleza la vas a poder extender en tu familia. Y yo oro para que esto suceda en tu vida. Y pues hasta aquí llegó esta enseñanza. Te doy gracias por haber compartido estas tres enseñanzas que se dieron en estos 3 días. Y puedas seguir tú tu proceso, que le creas a Dios en los tiempos, que hay tiempos estipulados y que te puedas apegar a la agenda de Dios, no a la tuya, a la agenda de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora yo oro, Señor. Yo clamo a ti, Señor, por todas nuestras hermanas que nos están escuchando. Las pongo en tus benditas manos, Señor, que ellas puedan iniciar este proceso de belleza en tus manos, mi Señor. Permítele, Señor, que ellas se dejen limpiar, purificar, transformar, que ellas, Señor, puedan apegarse a tu tiempo perfecto y no al de ellas, Señor. Que tú hagas con ellas, que tú derrames ese óleo de mirra, Señor, en sus vidas. Que tú derrames el Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor, para que ellas puedan ser limpias, puras, santas, Señor, consagradas para un Dios vivo. Que ellas se dediquen hacia ti, Señor, que ellas ya no vean más allá de este mundo, Señor, sino que sus ojos estén puestos para ti, Señor. Permítenos, Señor, morir, Señor, morir a nuestra carnalidad, Señor, y que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotras, en cada una de nosotros, Señor. Que nosotros, Señor, dejemos que tú crezcas, Señor, que nosotras menguemos. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a despojarnos del viejo hombre que está viciado, Señor, y pueda ser renovado nuestro espíritu y vuestra mente, Señor, y nos podamos vestir del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, permítenos dar ese fruto de tu espíritu, Señor, que seamos ese olor fragante hacia ti, Señor. Danos esa humildad y esa purificación, Señor, y que seamos llenas de tu Espíritu Santo. Yo te pido que cada una de mis hermanas pueda tener ese arrepentimiento genuino, pueda confesar sus pecados y renuncia a la impiedad, Señor. Así tú la puedas, Señor, llevar a ese siguiente nivel, Señor, rociándola de tu perfume aromático, Señor, de ese perfume, Señor, que es agradable a tus pies. Señor, te pedimos y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a vestirnos de ti, Señor, para algún día poder estar vestidas para presentarnos ante ti en la eternidad. Ayúdanos a cumplir ese propósito al cual fuimos llamadas, Señor, y que lo cumplamos nuestro propósito con humildad y obediencia, Señor, sin quejarnos, sin renegar, entendiendo que fuimos llamadas no para un deleite de nosotras mismas, Señor, ni por una concupiscencia de nosotras, sino que fuimos llamadas a este proceso, Señor, para algo más allá de lo terrenal, sino que esto es algo más allá, Señor, que es por una eternidad, no solo de nosotros, Señor, sino por la salvación de nuestras familias. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sé guiándolas, mi Señor, sé guiando a mis hermanas, Señor, guíalas en este proceso, Señor, que se tomen de tu mano, Padre Celestial, para que un día te vean cara a cara, Señor, porque es lo que deseamos, es lo que anhelamos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te damos gracias, hermana, por haber compartido estas enseñanzas con nosotros. Y yo oro por ti, te llevo en mis oraciones para que tu matrimonio se vuelva un paraíso, porque para eso estamos aquí, para vivir una vida en abundancia. Y yo oro que tu matrimonio, hagas de tu matrimonio un jardín precioso donde tu esposo quiera regresar, donde sea tan hermosa esta belleza que tu esposo quiera regresar, que Dios lo haga regresar. Y pues te damos gracias por haber compartido esas enseñanzas y esperamos escucharnos en otras más. Saludos y bendiciones. Que Dios te bendiga.
Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal, Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí. Que nuestro Dios te bendiga grandemente.